El Señor les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, brothers and sisters. Vamos a abrir nuestra escritura en Hebreos 6, We're going to open 9. our scriptures in Hebrews 6:9. Sean bienvenidos todos a la casa del Be Señor. all welcome to the house of the Lord. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Porque a vosotros, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. But beloved, we are pursued better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed towards his name, Habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. in that ye have ministered to the saints and do minister. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final para cumplimiento de la esperanza. And we desire that every one of you shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, Diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Oremos. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesucristo, We give you thanks, Lord Jesus por Christ, permitirnos estar en tu casa otra vez. for allowing us to be in your house once again. Padre, permite, Señor, que nuestros cantos lleguen a tu presencia, Allow our praises to reach your presence, nuestras oraciones y peticiones, and our prayers and requests, así como siempre ha sucedido, as always happen, porque tú siempre has respondido nuestras humildes for oraciones you have always answered our humble y prayers, te alabamos por eso, and we Señor. worship you for it, Ahora te Father. pedimos una vez más We ask once again que bendigas nuestros corazones con tu palabra, that you bless our hearts with thy word, que nos des entendimiento mental y revelación espiritual. and give us mental understanding and spiritual revelation. Padre, que nos des la capacidad de aprender tu palabra, Señor. And give us the capability to learn thy word. Bendice a cada uno de nosotros, Bless every single one, al que habla, of al que us, traduce, the one who speaks, the one who a los que translates, escuchan, the ones that a listen, nuestros niños our children, y aquellos que escucharán esto and después. those who are going to listen to this later on. Padre, nos ponemos en tus manos de amor, We place ourselves in your lovely hands. cúbrenos con tu sangre Cover us with thy y blood, reprende todo mal espíritu and rebuke every y demon, déjanos estar solo bajo la influencia de tu Espíritu Santo. and let us only be under the influence of the Holy En el Spirit. nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Amen. Estamos entrando a una porción gloriosa. We are getting into a glorious portion. Esta porción de la que estamos leyendo This portion that we are reading on, contiene tantas enseñanzas hermosas it contains so many beautiful blessed teachings que el hermano Branham predicó sobre ellas todo su ministerio. that Brother Branham preached about in all his ministry. Casi de cada frase de lo que vamos a leer, Almost of every single one of the phrases that we're going to read, hay un sermón entero del hermano Branham. there's a complete sermon of Brother Branham. Entonces tenemos mucho que aprender. So we have a lot to learn. Por supuesto, nosotros solo estamos estudiando el libro de Hebreos, Of course, we are only studying the book of Hebrews. entonces tenemos que continuar avanzando. We have to keep moving on. Pero cada una de estas porciones But every single one of these puede atar la portions Biblia entera, dijo el hermano can Branham. tie up the whole Bible, so Brother Branham. Entonces, en el capítulo 6, Chapter 6, hemos estado viendo esa porción tan fuerte we had seen that a strong portion que se tornó misteriosa that are mysterious y al mismo tiempo muy profunda. and at the same time very deep. Y luego fue una sacudida tremenda And it was para a esta edad de la iglesia. Tremendous shaking for this church age. Pero ahora Pablo vuelve a hablar con los creyentes. But now Paul speaks once again with the believers. Usted ya vio cuál es la naturaleza del libro de Hebreos. You saw already which one is the nature of the book of Hebrews. Pablo da una enseñanza Paul gives a teaching y luego una advertencia al and pueblo.
then a warning to the people, y luego otra and then enseñanza, another teaching, y luego otra and advertencia. afterwards another warning. Y después de todo lo que nos habló en el capítulo And after 6, everything that he speaks in chapter 6, ahora nos da es la nueva he advertencia. gives us the new warning. Esto es en el verso 12. Continuemos This porque is lo tengo verse 12. repetido ahí. Ahí está solo él. Okay. Que no os hagáis perezosos. That ye be not slothful, Ajá. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan Amen. las promesas. but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Ahora, esto es algo hermoso. This is beautiful. La palabra perezoso The word slothful es interesante is interesting. porque si la palabra griega ocupada The Greek word which was used está hablando de alguien flojo, is lazy. speaking about somebody lazy. O sea, no tenemos que ser flojos, We don't have to be lazy. tenemos que estar dispuestos a esforzarnos We have más. to be able to capable of forcing Y es lo que el putting more effort. apóstol Pablo está diciendo. And that's what the Apostle Paul is El saying. hermano Branham dice lo mismo, Brother says the same thing, ocupando la misma palabra. using the same word. En el mensaje, Dios no llama a un hombre a juicio sin antes advertirle In the primero. message, God doesn't call a man to judgment without first warning him. 191. 191. Él está orando. He is praying. Oh Dios, permítenos examinarnos esta noche. Oh God, let us check up tonight. Concédelo, Grant it, sabiendo que estas grandes cosas solo nos advierten del pronto arrebatamiento de la iglesia. knowing that these great things are only warning us of the soon rapturing church. Y si estamos cargados de pecado, And if we're laden with sin, incredulidad with unbelief, y pereza o and with flojedad, slothfulness, no haremos and el labor of rapto. laziness, we shall not make that rapture. Lo sabemos, Señor. We know it, Lord. Por eso oramos para que infundas en nosotros el Espíritu Santo en nuestros corazones. So we pray that you burn into us the Holy Ghost down into our hearts. Oh Dios, desciende a nuestras almas con tus bendiciones. Enciende nuestras almas con tus bendiciones. Oh God, set our souls on fire with your blessings. Ayúdanos a entender. Help us to understand. Una hermosa oración. A beautiful prayer. Entonces, luego volvemos al verso que estamos estudiando. Then we're going back to the verse that we're studying. Este es el verso que vamos a estudiar esta We're mañana. going to study this verse this morning. Dice que no seamos lazy, que no seamos flojos. That ye be not lazy or Ajá, slothful, dice, sino que debemos ser imitadores de aquellos. but followers of them. Ajá, él está hablando de He's Abraham. speaking of Abraham. Entonces usted vio, leímos toda la We porción. read the whole portion. Did you Entonces notice? él nos llama a ser imitadores He de called us to Abraham. be imitators of Abraham. Entonces pudiéramos decirlo de esa We manera. could say in such a Dice manner que seamos imitadores de Abraham, that we will be followers of Abraham, que por la fe y la paciencia heredó las who promesas. through faith and patience inherit the promises. Entonces esta es una porción hermosa. So this is a beautiful Cuando portion. nosotros escuchamos la palabra promesas, When we hear the word promise, eso promises, como que emociona nuestro corazón. that makes joyful in your hearts. Entonces yo le pregunto a usted, So I ask you, ¿cuáles son esas promesas? which are those promises? Entonces usted dice, You may say, pues realmente siempre hablamos de promesas, we always speak about promises. pero ¿cuáles son las Well, which promesas are the promises? de las cuales la Biblia está hablando? Oh, that which the Bible is speaking of. Entonces la enseñanza es clara, So the teaching is clear. tenemos que poner un mayor esfuerzo We have to place a greater y luego effort tener fe, and also have faith. porque la fe produce For paciencia faith produces y patience, poder esperar and to be able to wait hasta poseer las until promesas, we possess the promises, así como lo hizo Abraham. as Abraham did. Entonces aquí vamos a entrar a uno de los temas más grandes del mensaje We're going to enter one of the greater subjects of the message, y uno de los fundamentos más grandes del apóstol and Pablo. one of the greatest foundation of the Apostle Paul. Esto es el pacto de gracia de Dios con Abraham. This is the covenant of grace of God with Abraham. Porque de esas promesas está hablando For Pablo. of those promises Paul is speaking De las of, promesas que están incluidas en el pacto. or the promises that are included in the covenant. Entonces, pero ahora Pablo está diciendo que nosotros también podemos ser herederos de las But now promesas. Paul is saying that we can be inheritors of those promises. ¿Cómo also. puede ser? How could it be? Dios le dio promesas a Abraham God gave promises to y Abraham. ahora también nosotros podemos And ser now herederos de also we ellas. can be inheritors of it? ¿Cómo puede ser How eso could that be posible? possible? Entonces, el hermano Branham nos habla grandes So cosas. Abraham speaks great things. Abraham no era un gran hombre, Abraham wasn't a great man. no era un gran santo. He wasn't a great holy Él era, person.
el hijo de un pagano. He was the son of a pagan. Él vivía bajo la sombra He de would la live Torre de Babel. under the shadow of the Babel Tower. Él vivía en la ciudad más pagana de He todas, lived in the most pagan city of all of porque él them. no vivía en Babilonia. He didn't live in Él Babylon. vivía en la capital del paganismo. He lived in the capital of the paganism. Esto es Ur de los This is caldeos. Ur of the Chaldeans. Ur es el nombre Ur de la ciudad. is the name of the city. Los caldeos son los sacerdotes The Chaldeans are the priests de la religión de Babilonia. of the religion of the Babylon religion. Entonces, de entre ellos fue So llamado from Abraham. among them Abraham was called. Exactamente como Martín Lutero. Exactly as Martin Luther. Otro hombre más. Another man. Es algo asombroso. It's something amazing. Que Abraham That Abraham fue llamado was called a seguir a Dios to follow en God el año 1948, in the year 1948 desde la creación. from the creation. Y That's fue good. en el año And it was in the year 1948 1948. Amen. cuando Israel regresó a su When tierra. Israel went back to his land. Es algo It's asombroso, something amazing. pero amen. así es. But it's Entonces, But it is Dios something. llamó a Abraham So God called Abraham. y comenzó con esta promesa. And it started with this promise. Génesis 12:1. Genesis 12:1. La primera vez que la Biblia nos va a hablar sobre Abraham. The first time that the Bible is going to speak about Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: Now the Lord had said unto Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. Aquí están las promesas. Here are the promises. Mire cuáles son las promesas. Look which ones are the promises. Y haré de ti una nación grande. And I will make out of thee a great nation. Bendecirte And I will bless thee. Amen. engrandeceré tu nombre And make thy name great. y serás bendición. And thou shalt be a blessing. No es lo mismo ser bendecido It's not the same thing to be blessed, que ser una bendición. but to be a blessing. Entonces él iba a ser bendecido So he él was going mismo, to be blessed by like himself. pero él iba a ser una bendición para But otros. also a blessing to others. Amen. That's Y good. bendeciré a los que te bendijeren. And I will bless them that bless thee. Y maldeciré a los que te maldijeren, maldeciré. And cursing that curse thee. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Thee shall all families of the earth be blessed. Esas Amen. son promesas, Those are promises. grandiosas promesas. Great promises. Entonces, cuando el hermano Branham habla del pacto de Dios So when Brother Branham speaks about the covenant of God con Abraham, with Abraham, son estas 7 is promesas. these 7 promises. 7 promesas de Dios para Abraham, 7 promises of God to Abraham, incluidas en el pacto. included in the covenant. Ahora, la primera promesa The first promise, es: yo haré de ti una nación grande. I will make out of thee a great nation. Ahora, eso tiene dos sentidos, That has 2 senses. porque luego, si seguimos leyendo en la For if Biblia, we keep reading on the Bible, vamos a entender cada una de estas we're going promesas. to find, we're going to understand every single one of these promises. Dice en Génesis 13, It 16: says in Genesis 13:16, haré tu simiente como el polvo de la tierra. and I will make thy seed as the dust of the earth. Es la primera promesa. Is the first Una promise. nación grande, A great nation. que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente So that if será a contada. man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Esa es mire, esto es el pueblo de Israel. This is the people of Israel. Pero luego agregó algo más. But then he added something else. Génesis 15:5. Genesis 15:5. Y sacóle fuera y le dijo: And he brought him from abroad. and mira said, ahora los cielos y cuenta las estrellas y Look. las puedes contar. Look now towards heaven and tell the stars if thou be able to number them. Y le dijo: así será tu And he simiente. said unto him, so shall thy be thy seed. Y creyó a Jehová y contóselo por And justicia. believed in the Lord, and he counted it for him for righteousness. Esto es verdaderamente hermoso, This is beautiful. porque está hablando de una simiente con dos naturalezas diferentes. For he's speaking with a seed with 2 different natures. Dijo: una nación, una simiente que sería como el polvo de la A tierra. nation that will be like the dust of the earth. O sea, una simiente natural, A natural seed. humana, Human que seed. saldría de sí mismo. That will come out from him. Pero él tendría otra But he will simiente have another que seed. sería como las estrellas del That will be cielo. at the star of heaven. No sería una simiente de la It tierra, won't be a seed of the earth. una simiente
simiente He celestial. will be a celestial seed. Y para confirmarlo, And to confirm it, el siguiente verso the dice, next verse says, Abraham creyó a Jehová Abraham believed the y Lord, Dios se lo contó por and justicia. God accounted him for righteousness. Exactamente en este punto Exactly at this es moment donde aparece la fe. is where faith appears. Entonces esta simiente que es como estrella del So cielo, this seed is like the stars of heaven. no es la simiente del cuerpo de It's Abraham, not the seed of the body of Abraham. es la simiente de la fe It's de the Abraham. seed of the faith of Abraham. Es algo hermoso. It's something beautiful. Entonces es una nación grande. So it's a great nation. Es algo hermoso. It's something beautiful. Luego la segunda promesa, Then the second promise, te bendeciré. I will bless O thee. sea, bendición material, Material bendición blessing, espiritual. and spiritual blessing. Ahora, Abraham fue bendecido de ambas maneras. Abraham was blessed in both Y su ways. pueblo también. And his people also. Ahora, Now, número 3, Number 3, engrandeceré tu nombre. I will make thy name great. Ahora, eso se cumplió. That was fulfilled. Porque las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo, For the 3 greatest monotheism religions of the world, esto es this judaísmo, is Judaism, ajá, Judaism, los muslims, the Muslims, y Islamic Islamic religion, religion y cristianismo, and Christianity. los 3 religiones honran a Abraham The como 3 padre. religions honor Abraham as a father. Las 3 religiones más grandes del mundo. The 3 greatest religions of the world. Entonces se cumplió. So it was fulfilled. En la número 4, Number 4, serás bendición. you will be a blessing. Ahora vamos a ver eso más We're adelante. going to look at this. and Número then 5. forward on. Number 5, Bendeciré a los que te bendigan. I will bless those who bless thee. Y número 6, Number 6, maldeciré a los que te and I will maldigan. curse the ones that curse thee. Bueno, solo escuche Génesis 15:1. Look at Genesis 15:1. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, no temas, Abraham. Fear not, Abraham. ¿No es Amen. algo maravilloso? Isn't it beautiful? Ni siquiera había sido cambiado su nombre todavía. His name wasn't even changed yet. Amen. Aún era Abraham. He was still Abraham. No temas, Abraham. Fear not, Abraham. Amen. Yo soy tu escudo I am thy shield. y Blessed be tu the name of the galardón Lord. sobremanera grande. And thy exceeding great reward. Praise God. ¿No es Amen. hermoso? Isn't it beautiful? Mire, hay versiones de la Biblia There's versions of the que le Bible agregan una palabra a ese verso. that add a word to this verse. Dice, yo soy tu escudo I am thy shield. y tu galardón será sobremanera And grande. thy reward will be in a great manner. Pero eso no es lo que la Biblia But dice. that's not what the Bible Dice, says. Dios es su escudo God is his shield. y Dios es su And God galardón. is his exceeding great reward. Amen. Por eso en los salmos de Asaf nos dijo, That's what in the Psalms Asaph said. Jehová es la porción de que me ha tocado a mí. Jehovah is the portion that is placed unto me. Is given Es to my me. portion. Jehovah is my portion. Ajá, entonces recuerda que el hermano Ronald dijo eso también. You remember Brother Branham said this Cuando él again? se sintió triste, When he felt sad, viendo que su ministerio era tan seeing that his pequeño, ministry was so y tan little pobre. and so y poor. el Señor le dijo, pero The Lord yo said, soy tu But porción. I am thy portion. Entonces aquí está. Amen. Entonces serás bendición, So you will be a blessing. yo seré tu escudo, I will be thy yo shield. te bendeciré cuando te bendigan And I will bless thee, those who bless. y I'm te going to bless you. maldeciré cuando te maldigan. I'm going to bless those. I'm going to curse those who curse Yo thee. soy un escudo para I ti. am a shield for Y thee. la última And promesa, the last promise. y en ti serán benditas todas las And familias in de la tierra. thee, all the families of the earth will be blessed. Amen. ¿Sabe usted que de acuerdo a la historia, You know, according to history, el que le enseñó la ciencia a los egipcios fue Abraham? the one who taught science unto the Egyptians was Abraham. Los egipcios eran una nacioncita pobre, sencilla y humilde. The Egyptians were a poor nation, humble, and like poor. Recuerda aquella historia cuando casi le quitan la esposa Do you remember the story when they almost took away the wife from Abraham? ajá, el faraón de Egipto? The Pharaoh of Egypt. Dice la historia que The story says después de ese problema, that after that problem, Abraham ayudó a Faraón Abraham helped y a Pharaoh sus sabios and his wise men para prosperar. to be prospered. To Porque prosper. Abraham no era un sencillo campesino. For Abraham wasn't a simple farmer. Él venía de Ur de los Caldeos, He came from Ur of the Chaldeans. que era la ciudad del conocimiento. That was y de las ciencias. the nation of knowledge and science. ¿Sí?
Yes. Entonces dice, la ciencia de Babilonia pasó a través de Abraham para llegar a Egipto. So the science of Babylon passed through Abraham to reach Egypt. Es asombroso. It's amazing. Pero él tenía que ser bendición en donde quiera que But he iba. had to be a blessing everywhere that he went to. Amen. Ajá. Entonces dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. In thee will be blessed all the families of the earth. Esta es la parte más maravillosa. This is the most marvelous part. Las promesas de Dios The promises of God pasarían de Abraham a su simiente will pass from Abraham to his seed, y de su and from simiente his seed a todo el to mundo. all the nations, to all Porque the world. ahora ya no está hablando solo del pueblo de For he's Israel, not speaking only about the people of sino que Israel. dice que en Abraham But it serían says that benditas todas las In naciones de la Abraham, tierra. all the nations of the earth will be blessed. ¿Sí? Right. Entonces aún los gentiles recibirían esta bendición. Even the Gentiles will receive this blessing. Entonces aquí es donde el hermano Branham comienza a revelar el misterio. So here Brother starts revealing the mystery. Gálatas 3:16. Galatians 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas Now to Abraham and his seed were the promises made, y a su simiente. and to his seed. No dice a las simientes como si fueran muchos, sino como de uno. He said not to the seeds as of many, but as of one, Y a tu simiente, la cual es Cristo. and to thy seed, which is Christ. Entonces el hermano Branham nos dice, So Brother is telling us la manera de que nosotros podamos participar de las promesas the way for us to be able to be partakers of the promises es entrar en Cristo. is to enter in Christ. ¿Cómo entramos en Cristo? How do we enter in Christ? Él leía Gálatas 3:29. I will read Galatians 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, And if ye be Christ, ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa los herederos. then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Entonces de Abraham a Cristo So from Abraham to Christ, y de Cristo a and nosotros. from Christ to us, Si nosotros entramos en if Cristo, we enter in Christ, ¿cómo somos parte de, cómo somos la simiente de Abraham? how do we become the seed of Abraham? Estando muertos en Cristo, Being dead in Christ. venimos a ser simiente de We Abraham. come to be as the royal seed of Abraham. Entonces la bendición de Abraham abarcaría a todas las naciones. So the seed of Abraham will reach all the nations. Esto es lo que Pablo enseñaba. This is what Paul will teach. Gálatas 3:6. Galatians 3:6. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Know ye therefore that they which are of the faith, the same are the children of Abraham. Yo creo que por eso los gentiles se regocijaban I think because of that, the Gentiles will cuando rejoice escuchaban a Pablo predicar. when they will hear Paul preaching. Porque los judíos creían que eran los poseedores de todas las cosas. For the Jews believe that they own all things. Sabe que los judíos nos llamaban piedras You know the Jews will call us as stones, porque nuestro corazón es duro for our heart is y for our porque heart is hard, adoramos ídolos de piedra. and we worship idols of stone. Entonces el profeta Ezequiel dijo, So Ezekiel the prophet said, ellos son igual que sus ídolos. they are as their idols. Entonces si sus ídolos son piedra, If they are a stone, if they had a stone ellos idols, son piedras they're también. stone as well. Pero un día Jesús les dijo, But amen, glory be to God. But one day Jesus said, no crean que ustedes son hijos de Abraham. don't believe you are children of Si Abraham. ustedes no creen en mí, If you don't believe in Dios me, puede levantar a Abraham hijos de las piedras. the Lord can raise children to Abraham from the stones. Ujú. Amen. Y aquel día montado en el burrito And that day, riding the donkey, y la gente gritando, and the sana al hijo de people David. shouting, Hosanna to the son of Y David. dijo, diles que se callen. Tell them to be quiet. Si estos callan, If these are quiet, las piedras van a hablar. the stones will scream. Y los judíos Amen. no quisieron glorificar a Cristo ese And the día. Jews didn't want to glorify Christ that Entonces day. Dios tomó una piedra So God took a stone. para decir, no To say, encuentro falta en este hombre. I found no guilt in this man. Ujú. Amen. Pilato era un gentil, ¿no? Pilate was a Gentile, right? Y él tuvo que dar testimonio And de he que had to Jesús era give inocente. testimony that Jesus was innocent. Porque Amen. las piedras podían hablar si los judíos no For querían the hablar. stones could speak even if the Jews didn't want to speak. Ujú. Y Amen. entonces nosotros, So we, por eso es que de seguro entraban con tanto gozo a los cultos de Pablo. that's why they will rejoice so much in the Paul services. Saben que Do you aquellos know?
creyentes, You know those who are los believers, que creen en Cristo. those who believe in Christ. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Those are the true children of Abraham. ¿No es maravilloso Is it eso? marvelous? Y viendo antes en la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, And there is in the scripture foreseeing that God will justify the hidden through faith. Amen. evangelizó antes a Abraham. Preach before the gospel unto Abraham. Dios le predicó a Abraham el evangelio. God preached the gospel to Abraham. Amen. O sea que el evangelio estaba antes que la ley, hermano. So the gospel was before the law, my brother. La ley no existía. The law didn't exist Y ya yet. Dios estaba predicando el And God was evangelio a preaching the Abraham. gospel to Abraham. Pero esto es asombroso, This is hermano. amazing. Los judíos decían, The Jews will say, nosotros discípulos de Moisés somos. we are disciples of Ellos Moses. regresaban a Moisés They will go back to y se paraban Moses. con Moisés. And they will stand with Pero el Moses. apóstol Pablo But the apostle Paul saltaba a Moisés will jump over y Moses llegaba hasta and Abraham. will reach Abraham. Y dijo, no, yo He said, predico no. algo más antiguo I todavía. preach something older yet. Yo predico el evangelio que le predicó Dios a Abraham. I preach the gospel that God preached unto Abraham. Esto es hermoso. This is beautiful. Evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Preach before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Escuche, luego los que son de la fe son benditos Amen. con el creyente Abraham. So then they which are be of faith are blessed with faithful Abraham. O sea que nosotros somos participantes So we are de partakers todas las promesas of del all the pacto promises of the covenants solo por la fe. only by faith. Solo por la fe. Only by faith. No está poniendo ningún otro requisito. He is not placing any other Por eso requirements. esa palabra tan That's why grande. this great word Creyó Abraham a Dios believed Abraham to God, y Dios lo imputó a and it justicia. was counted unto him for righteousness. Eso es el evangelio de Pablo. That's hermano. is the gospel of Paul. my Es lo brother. que Pablo predicaba It's por todas what Paul partes. will preach everywhere. Es lo que reventó la reforma de Martín Lutero. It was made the reform of Martin Luther explode. Ajá, el justo vivirá The por la righteous fe. will live by faith, Solo la alone, fe. by faith, only by faith. Amen. Sola fide. Oh, Solo la fe. Sola fide, only faith. Ajá. Dice, He esto es says, hermoso. It's beautiful. Por supuesto. Of course. Si es una nación, If it's a nation, necesita un territorio. it needs a land, it needs a territory Ajá. Para tener un país. to be able to have a country. Entonces Dios le prometió a la simiente de Abraham So God promised unto the seed of Abraham un territorio donde vivir. a land where to live. Entonces dice So he says, Génesis 17:7, Genesis 17:7. estableceré mi pacto entre mí y ti, And I will establish my covenant between me and thee, y tu simiente después de ti, and thy seed after thee, en sus in generaciones, their generations, por alianza perpetua. for an everlasting covenant. ¿Ve usted que allí dice simiente? You see that it says seed. No dice en plural. It doesn't say in plural seeds. Está hablando de una sola He's simiente. speaking about a single seed. Ujú. Pero luego dice But then he says que esa simiente tendrá generaciones. that seed will have generations. ¿Sí? Uh-huh. O sea que la simiente de Abraham iba a tener hijos. That it means that the seed of Abraham will have children. Entonces ahora sabemos que la simiente de Abraham no era Isaac, sino Cristo. So now we know that the seed of Abraham wasn't Isaac, but Christ. Entonces Cristo también tendría descendencia. And Christ will also have descendants. Él tendría hijos He también. will have children also. Si Amen. usted va a Isaías If you go 53, to Isaiah 53, cuando nos habla del gran sacrificio supremo, when he speaks about the supreme mas sacrifice, él herido fue por nuestra but he was rebelión. wounded for our Y transgressions todas esas cosas. and all those things. Cuando dice que con los ricos serás en su muerte, He will say that with the rich he will be in his death. Isaías dijo, Isaiah y said, después que haya dado su vida and after he gives his life en expiación por el as pecado, atonement for sin, entonces verá then linaje. he will see a lineage. O sea, los hijos de Jesús The children of Jesus vendrían Christ después de su muerte y will su come resurrección. after his death and resurrection. Amen. Él tendría hijos. He will have children. Así Amen. dijo Glory to Isaías. God. Isaiah said that. Entonces dice, So it says, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus I will generaciones, establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations por alianza perpetua. for an everlasting covenant.
En inglés es más hermoso. In English, it's beautiful. Es un pacto eterno. It's an everlasting covenant. Aunque esta palabra eterno, Even if this word everlasting, tendríamos que dedicar un solo culto para hablar sobre we'll ello. have to speak a single service only about Es this word. muy difícil. It's really hard. Pero dejémoslo de esta manera. But pues. let it leave it for like this moment. Entonces dice, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. To be a God unto thee and to thy seed after thee. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua será y seré el Dios de ellos. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. En dos ocasiones, In two occasions, el Señor le mostró cuáles son los límites de la tierra de the Canaán. Lord showed him the limits of the land of Canaan. Y no es ese pequeño país It is not a little country donde ahora viven. where they live nowadays. Comienza en el río Nilo, It starts in the Nile en River Egipto, in Egypt, y termina en el It río ends in Éufrates, the Euphrates River, en Irak. in Iraq. Es un continente, hermano, It's a continent, my brother. enorme. It's huge. Esa es la verdadera tierra de That's the Canaán. true land of Canaan. Pero ahora la cosa se vuelve más profunda, But the thing gets deeper now porque Dios mismo le dijo, because God Himself said, en ti serán benditas todas las "In naciones. thee all the nations will be blessed." Entonces la bendición de Abraham entra a todo el mundo. So the blessing of Abraham comes to the whole world. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul le dio un título diferente a Abraham. give a different title to Abraham. Romanos 4:13. Romans 4:13. Ajá. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, For the promise that he should be the heir of the world. que sería heredero del mundo, For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham Sí, or ajá. to his seed, sino por la justicia de la fe. but through the law, but through the righteousness of faith. Ajá. Sorry. Entonces ahora mire ese nuevo título. Now look at this new title. No dice heredero de Canaán, It doesn't say an heir of Canaan, dice heredero del mundo. but it says an heir of the world. Ahora Abraham es heredero del mundo Now entero. Abraham is an heir of the whole world. Esto es de lo que Jesús estaba hablando. This is what Jesus was speaking of Mateo 5:5. when he said in Matthew 5:5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Porque la tierra es parte de las promesas For the earth is part of the promises del contrato de Dios con Abraham. of the contract of God with Abraham, Y ahora, no por un tiempo limitado, and not for a limited time, sino por toda la eternidad. but forever. Ajá, for eternity. ajá, Hebreos 9:15. Hebrews 9:15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. And for this cause, he is the mediator of the New Testament. Para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. That by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of the eternal inheritance. Muchas veces hablamos de todas estas cosas, Many times we speak about all these pero things, nunca las hemos leído. but we have never read them. Ahora ya las leyó. Now you read them. Ahora mire Now. lo que nos dice el hermano Branham. What Abraham is saying. El pacto de Dios con Abraham The covenant of God with Abraham es un pacto de gracia. is a covenant of grace. Ujú. Amen. ¿Qué significa gracia? What does grace means? Es un favor It's a favor, inmerecido. undeserved. Ajá. Amen. Undeserved. Undeserved. Amen. Usted no lo merece. You don't deserve O it. sea que Dios no mira, no busca por méritos. So God doesn't look by merits. Dios llamó a Abraham God called Abraham, y no importaba su pasado, and it didn't matter his past. no importaba quién él era, It didn't matter who he was. no puso ningún requisito. He didn't place any Él le requirement. dijo, And he ven said, "Come y sígueme and follow me." Eso es todo. Amen. And that's all. y te llevaré a una tierra nueva And I will take you to a new y te land. bendeciré. And I will bless thee. Todo lo que Dios le dijo Everything that God said, no tenía ningún requisito. he didn't have any requirements. Amen. Solo Dios le informó a Abraham Only God informed Abraham de todas las bendiciones que quería darle. of all the blessings that he wanted to give him. Entonces, si Amen. es por gracia,
if it's by grace, entonces no podemos hacer nada para merecerlo. then we cannot do anything to deserve it. El pacto de Dios es por The gracia. covenant of God is by grace. Por eso es que That's why el libro de Hebreos es the book maravilloso. of Hebrews is marvelous. Porque el hermano Branham dice For Brother says que en el libro de Hebreos Pablo that in the book of Hebrews, Paul está haciendo la is separación making a separation entre la ley y la between the gracia, law and the grace, entre una religión between a basada en méritos. religion based on merits, Ujú. Porque eso es lo que los judíos tenían. because that's what the Jews had. Ellos tenían que cumplir los They had to mandamientos, fulfill the commandments, 613 preceptos, 613 todos, precepts, todos los sacrificios, all the todas las sacrifices, ordenanzas, all the ordinance, todos los mandamientos all the commandments, y tantas cosas que and tenían que so many obedecer things that they had to y obey, podían caminar en este and mundo they could walk in this world sintiendo que eran dignos de feeling mucho that they were worthy of a lot of respect. Ujú. Porque nadie podía poner un dedo en Nobody contra could de place ellos. a finger against them. Y ellos llegaron a ver que eso era, And they would les notice daba tanto that, estatus that will give them so much status que comenzaron a inventar nuevos that they mandamientos started inventing new commandments y a tratar de ser más santos and que trying Dios. to be holier than Y allí God. los encontró el apóstol Pablo. And the Apostle Paul found them Y there. entonces comienza a And sacudir he started shaking ese árbol that tree hasta que los verdaderos creyentes caigan. until the true believers fell down from Le it. dio un It momento, said- señores. A moment, Desde gentlemen, el mero principio. from the mere beginning, Desde el mero principio de from esta the historia, beginning of this story, Dios nunca pidió méritos. God never asked for merits. Dios llamó a God Abraham called por Abraham gracia by grace, y Abraham vino And Abraham por la fe, came by faith, la fe solamente. faith alone. Y si eso le sirvió a And nuestro if padre God Abraham, worked for our father Abraham, y Dios le dio a él todas las promesas and por God gave gracia, unto him all the promises by es grace. exactamente a lo que tenemos que regresar. It's exactly what we have to go back to. Israel pidió la ley. Israel asked for the law. Ujú. Right, right. Y fue su más grande error, And it was their greatest mistake, porque rechazaron la gracia. for they rejected grace. Pero la ley se convirtió en un pacto temporal. But the law became a temporal covenant. Vamos a leerlo. We're going to read it. Cuando Pablo les dice When Paul says que la ley solo fue como un maestro de escuela. that the law was a teacher school. Ustedes han visto cuando nuestros pequeños bebés You see, when our babes, andan caminando por todos they're lados walking all around, y usted tiene algo que hacer, and you had something to do. entonces los pone dentro de una de esas corralito. You place it inside of a pack and play. ¿Cómo se llama Pack eso? and play. Ajá, un corralito le decimos Ajá. nosotros, ¿sí? Ajá. Play pig pen. No, playpen, sorry. Pig pen, Es lo sounds mismo. good. Yeah. Yeah. Ok, el niño está allí And the kid is y there, no puede salirse de allí and he cannot get out hasta que from el it padre haya terminado lo que está haciendo. until the mother has finished everything she's doing. or the father. Entonces Dios And then God colocó al pueblo de Israel dentro de ese placed corralito the people of Israel in that playpen llamado la fe called faith hasta que llegara el día until the day en que came la simiente de Abraham that viniera the seed of Abraham will come. y pudiera traer la It gracia. will be able to bring grace. La ley por Moisés fue dada, The law was given by Moses. pero la gracia y The la verdad grace and kindness fueron hechas por were made Jesucristo. by Jesus Christ. Amen. Entonces en Jesús vino la fe, So la in Jesus gracia. came faith and grace. Entonces ahora son libres. Now they're free. Él abre las puertas de la It's the ley doors of the y law. le dicen, estuvieron told allí You esperando were there waiting hasta que Cristo estuviera presente. until Christ will be here, present. Es Amen. hermoso. It's beautiful. Gálatas 3:15. Galatians 3:15. Hermanos, hablo como hombre, Brethren, I speak after the manner of men. aunque un pacto sea de hombre, Draw it, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela ni le añade. though it be but some men covenants, yet if it be confirmed, no man disannul, Dice no. disannul, or addeth thereto. Ajá. Esto es un contrato firmado. This is a signed Y covenant. cuando ya está Contract. firmado, no pueden hacerse And más when it's cambios. signed, you cannot make changes. Así es con los contratos de los hombres. It's the same manner with the contracts of men. ¿Y cree usted que Dios va a cambiar algo en su And do you contrato? think God will change something in his contract? Cuando el contrato ya está firmado, Where the contract has been signed, a Abraham fueron hechas las now promesas to y a su Abraham simiente. and his seed were the promises made. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. He said not to the seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Esto pues digo,
And this I say. Esto es lo que les quiero decir. This is what I want to tell you. Que el contrato firmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. In this I say that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul, and it should make the promise of none effect. Qué conocimiento más grande de Pablo. What a great knowledge of Paul. Porque él está mostrándoles For aún he por las shows leyes by the law que la promesa no vino por la ley, that the promise didn't come by the vino law, por la gracia. but by grace. Y la gracia vino And después. the grace, in the grace came Pero como, after. como el contrato ya estaba But since the firmado, contract was signed already, todas las cláusulas de la ley no podían anular la gracia. all the clauses of the law could not annul the grace. Todo lo que fue dicho en la ley Everything that was said in the law no podía anular ni agregar el couldn't contrato. disannul or add to the contract. Es hermoso, hermano. It's beautiful. Entonces, ¿cuál es el verdadero So contrato? what's the true covenant? El Contract. pacto de gracia de Dios con The Abraham. covenant of grace of God with Abraham. Amen. Vamos un paso más profundo Let us go a little bit deeper. y vamos a estudiar esto un poco más el And próximo we're culto. going to study this a little bit more the next service. El hermano Branham dice Where Brian says, que el pacto de Dios con Abraham no That tiene condiciones. the covenant of God with Abraham has no condition. Dios no le dijo nada. God didn't tell him anything. Dijo, cada vez que Dios hizo un contrato con el hombre, Every time God made a contract with man, el hombre rompió su parte. the man broke his part. Dios hizo un contrato con Adán y Eva, God made a contract with Adam and Eve. lo rompieron. They broke it. Dios hizo un contrato con Noé, God made a contract with lo Noah. rompieron. They broke it. Dios, el hombre rompe cada contrato. God breaks every covenant. En- Contract. contract, Contract. Ya, eso- Man breaks el hombre, every contract. el Sorry. hombre rompe los contratos, no puede. Man breaks every contract. He cannot. Y lo probó por 2000 años. And he tried for 2,000 years. ¿Cree usted que Dios tiene tiempo para perder? Do you think God has time to waste? Para llegar hasta el fin de los tiempos, To reach the end of time, esperando que el hombre cumpla su contrato. waiting for men to fulfill their contracts? Eso solo fue una muestra That was just a show, a proof que es imposible para el hombre. that is impossible for men. Entonces Dios ahora trajo el So, verdadero contrato God brought the true contract donde no había ninguna condición. where there was no condition. Eso es terrible, hermano. That's terrible. Entonces Dios le dijo a Abraham, So God tells te Abraham, bendeciré I will bless thee. de esta manera y de esta manera. And so forth. Y eso es todo. And that's all. Ahí está el contrato. That's the contract. ¿Pero qué tengo que hacer yo? But what do you have to do? Pues yo no te pedí nada. I didn't ask you for No hay anything. nada que nos pide el Señor. There's nothing that the Lord asks us. Porque ese es el mismo contrato que tenemos hoy. For it's the same contract that we have nowadays. Porque ahora somos llamados a ser semiente de Abraham. Because now we are called the seed of Abraham. Nosotros, los herederos, We are the inheritors. estamos bajo el pacto de We are gracia, under the covenant of grace. bajo el pacto sin condición. Under the covenant without condition. Ahora piense un Now poquito think profundo. a little bit deeper. Si no tiene condiciones, If it doesn't have any conditions, no se puede romper. it cannot be broken. ¿Cómo lo puede romper? How can it be broken? Si usted rompe la cláusula de una cláusula de un contrato, If you break a clause of a contract, el contrato se rompe. the contract is broken. Pero si no hay cláusula, But if there's no clauses, no se puede romper. it cannot be broken. Es un contrato eterno. It's an everlasting contract. ¿No es maravilloso eso? Isn't it marvelous? Yo no sé si ustedes están entendiendo I eso. don't know if you're understanding that. Dice, y esto lo dice el hermano Branham. Where Abraham says this, Dice dice el profeta the prophet says, que después de que Abraham recibió ese contrato, after Abraham received that contract, Abraham Abraham se descarrió. backslid Ajá. And he was straight. and he Ajá. was astray. Dejó la tierra prometida He left the promised land y se fue a Egipto. and he left to Egypt. Usted sabe todo lo que eso significa. You know all that means, Espiritualmente spiritually hablando. speaking. No estamos hablando con gente que no conoce la We are palabra. not speaking about with people that doesn't know the word. Si él se salió del lugar donde Dios lo tenía If he got out from the place where God y has se him fue al lugar de los paganos allá, and went to the place of the pagans over there, entonces por eso el hermano Branham dice que él era un hombre descarriado. that's why Brother Brian said that he was a stray man. Allá He en was Egipto, straight. Over there in Egypt, cuando vio que su vida estaba en when peligro, he saw that his life was in danger, era tan bueno he él en was su corazón so good in his heart que estaba dispuesto a regalar a su esposa that he was willing to give his wife away para conservar su pellejo. to keep his skin. Y dice el hermano Branham, And Brother Brian says, ¿qué clase de hombre era ese? what kind of man was that?
Vaya, léalo. Go and read it. Hebreos 6, parte 3. Hebrews 6 part 3. No le leo todo eso I don't porque es read all mucho. you all that because it's a lot. El hermano Branham toma tiempo de And hacer Branham- este gran drama Takes time to make this drama y mostrar cuán caído estaba Abraham. and show how fallen was Abraham, how Entonces, badly en esa condición, in that condition regaló a su esposa he gave away his y el hermano wife. Branham describe al faraón And Branham described como Pharaoh un hombre piadoso y justo. as a pious and righteous man. Y dijo, él vio a la abuelita de 90 años He saw the grandma 90 years old. y dijo, esa es la muchacha que he soñado toda mi vida. That's the girl that I have been dreaming all my life about. Ahora yo la quiero. I want Él le her. dijo, agárrala, es He mi said, hermanita. Take her, it's my sister, he said. Ajá. Y ella dijo, pues And es she mi said, hermano, es cierto. Well, it's my brother's. Oh, dijo el hombre, dijo, preparó la boda para el siguiente The día. man prepared the wedding for the next day. Dice el hermano Branham que se Branham acostó en says- la cama, That he lay down his con los bed brazos detrás, dice, with his arms behind his head. y con los dedos Behind de los his- pies, And haciéndole with así, his toes doing like this, y moving, diciendo, and gracias, saying, Señor, Thank you, Lord. eres tan bueno conmigo. You're so good to me. Ujú. Mañana me casaré con esa hermosa Tomorrow- muchacha semita. I will marry that beautiful lady. Semite, ajá. Semite. Entonces me dijo, oh, al fin encontré lo que buscaba. Finally, I found what I was looking for. Sí, le dijo el Señor, Yes, the Lord said, eres tan bueno como un muerto. You are good as dead. Pero, ¿y por qué yo? Why? Why ¿Muerto me? de qué? ¿Qué he hecho? Because of what? What have I done? Es simple. Simple. Dijo, esa mujer tiene marido That woman has a husband. y encima es mi profeta. And beside that is my prophet. ¿Sabe cómo se llama eso? Dice el You know profeta. what that is called? The Dios prophet estaba says, defendiendo al hombre caído. God was defending the fallen man. Se llama sublime gracia. That dice. is called amazing grace, the prophet says. No Amen. tiene otro nombre. It has no other name. Dijo, ¿por qué? Why? Porque Dios había hecho un contrato con For God Abraham has made a covenant with Abraham. y ya estaba firmado And it was signed. y no podía And romperse. it couldn't be broken. Y nada de lo que Abraham hiciera And nothing that Abraham would podía do romper el contrato. could break the contract. Así que si no le devuelves, si no le restauras su esposa a ese hombre, If you don't restore the wife to that man, todo tu reino está destruido. all thy kingdom will be destroyed. Y ya no voy a escuchar ninguna de tus oraciones And I won't hear none of your prayers hasta que Él ore por ti. until he prays for you. Es asombroso, hermano. That was amazing. Dice el hermano Branham, Reverend says, si hubiéramos interpretado Hebreos 6, if we would have interpreted Hebrews 6, que aquel que cayere es imposible que sea restaurado. that the one that falls is impossible to be restored. Abraham era imposible que fuera restaurado. For Abraham was impossible to be restored. Dijo, pero no es esa la correcta But it's interpretación. not the right interpretation. Y dijo, era imposible que It el was contrato se impossible rompiera, for the contract to be broken. aunque Abraham estaba caído. Even that Abraham was fallen. Porque este es un Backslid. pacto que no tiene For condiciones. this is a covenant that has no conditions. No puede It romperse. cannot be broken. Ahora piensen en Now eso. think of that. ¿Cómo deberíamos de caminar How nosotros? could we walk? How should we Con walk? cuánta seguridad. With how much Este assurance? es un pacto de gracia. This is a covenant of grace. Dios le llamó sin mérito. God called you without merit. Dios le da todas sus bendiciones God sin give you mérito. all his blessings without merit. Y luego le da Amen. todas las promesas He give you all the promises sin condiciones. without condition. Usted tendrá todo esto You will have all of this si usted tiene solamente if you have only el poder de creerlo. the power to believe it. Porque si usted lo cree, For if you believe le it, es contado por it's justicia. accounted to you to righteousness. Ahí es donde está la gran diferencia. That's where the great difference is. El gran don The great gift es su alma allá is abajo, your soul down there que tiene la capacidad de creer that has the capability of belief, y los otros no pueden. and the other ones cannot believe. Mhm. Bienaventurados vuestros ojos porque ven Blessed y are vuestros thy eyes, oídos porque For oyen they see and thy ears because they hear, y vuestro corazón porque lo cree. and of your heart because you believe it. Gálatas 3:18. Galatians 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise. Pero Dios por la promesa hizo la concesión a Abraham. But God granted to Abraham by promise. Ujú. Eso es, la concesión. That is- Ya está firmado. Is signed. Bueno, sí, vamos a terminar. We're going to wrap it up. ¿Están conmigo aún? You still with me? El hermano Branham toma mucho tiempo Brother Branham takes
a long time, y muchos años in many years, y muchos sermones in many sermons, para hablarnos de la confirmación del pacto. to speak about the confirmation of the covenant. Abraham tenía esas 7 promesas Abraham had those 7 promises, y Abraham las creía. and Abraham believed them. Pero un día Dios se le apareció But one day God appeared y le dijo, and said, yo soy tu escudo, tu I am galardón. thy shield and thy reward. Y Abraham, And Abraham, con mucho valor, with a lot of courage, le dijo, Señor, He said, pero "Lord, ¿cómo voy a conocer? how will I know? No tengo una evidencia. I don't have any evidence. ¿Cómo pudiera yo saberlo? How could I know it? Dios pudiera haberle dicho, God could tell him, yo pensé que creías. I thought you were a believer. Ah. Si yo ya te lo dije, If I told you so, mi palabra es my suficiente, ¿no? word is enough. Pero Isn't le it? dijo Dios, no, But God said, te voy a dar una muestra I will give you a proof de que lo que te he prometido es cierto. of what I have promised to you is true. Voy a darte un contrato firmado. I will give you a signed covenant. Entonces, prepara los animales. Prepare the animals. En aquel tiempo, In that time, at los that time, contratos se firmaban the en medio contracts de animales will be divididos. signed between animals that were divided. Ahora, Dios no le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio. God didn't ask Abraham to do a sacrifice. Este no es un This sacrificio. is not a sacrifice. Este es un contrato This is a contract entre 2 hombres. among 2 men. Entonces dijo, Abraham preparó los animales y los So, partió. Abraham prepared the animals and cut them in Dijo, half. pero habían 2 palomas. But there were 2 doves. 2. 2. Dijo, doves. pero le dijo, las palomas no deben ser partidas. But the dove cannot be cut in half. Porque todo el pacto iba a ser dividido For en the whole Antiguo y Nuevo Testamento. Covenant was going to be divided in the Old and New Pero Testament. las aves, dijo, los The pájaros, birds representaban sanidad divina. represent divine healing. Entonces ellos eran completos en They- ambos They were testamentos. complete in both testaments. Hay sanidad divina en el There's Antiguo divine healing Testamento in y en the el Old Nuevo Testament and Testamento. divine healing in the New Testament. Y dijo, y Abraham se paró And ahí Abraham stood there todo el día. all day long. Mira, hermano, cuando nosotros oramos, When we pray, tenemos que tener paciencia, we dijo have el to have profeta. patience, Brother Abraham said. Usted no ore creyendo que ya se levantó con la respuesta. Don't pray believing that you stood up with the answer Porque already. usted ora y usted dice, bueno, nada pasó. For you praying, you may say nothing No, happened. no. No. Ore, levántese. Pray and stand up Y comience a esperar. and start waiting. Porque va a venir la For respuesta. the answer will come. Va a venir cuando Dios quiera It que will venga. come when God wanted Y to Abraham come. preparó todo And Abraham y prepared empezó a everything. esperar. And started waiting Pasó for. todo el día He stood the whole y day. comenzó a venir la tarde. And the afternoon Y started dijo, coming. los pájaros venían The birds will y come. querían comerse los And wanted animales to eat muertos. the animals that were dead. Pero él comenzó, dijo, a espantar a But he aquellos started shooting those pájaros. animals. Dice el profeta, eso prophet es lo said, que deberíamos de estar haciendo That's what we should be doing. si That's what somos we la have to simiente do de Abraham. If we are Abraham's seed. Porque el diablo va a querer venir For the devil will want to a come robarse nuestras promesas, to steal our promises, a robarse nuestro contrato. to steal our Pero contract. no tiene usted que permitirlo. But you don't have to allow it. Espante esos demonios. Shoot those demons away. Mantenga el contrato firme. Keep the covenant steadfast. Digo, cuando vino y cuando el sol se ocultó, When the sun went down, aquí vino el problema. the problem came Porque Abraham ya no soportaba el sueño. because Abraham was so sleepy. Estaba cansado. He couldn't stand it no more. He was Terminó el tired. día. The day ended, Y dice el profeta, and the prophet said, mostrando que la vida de todos nosotros llegará a su fin. showing that the life of all of us will reach its end. También nuestro sol se va a ocultar. Also, our sun will hide. Y dijo, y ese sueño que vino sobre Abraham And era la that's muerte. lumber that came upon Abraham was death. Y el temor de una gran oscuridad vino y lo envolvió. And the fear of a great darkness came and wrapped him up. Dijo, es el Cover infierno, him. dijo el profeta. It's hell, Brother Branham said. Es lo que espera cada hombre It's what every man waits for después de la muerte. after death. Pero en ese momento, But at that moment, cuando él estaba en esa densa when oscuridad, he was in that dense darkness, como dijo el poeta as the poet said, Charles Wesley, Charles Wesley, en mi densa oscuridad, in my dense darkness, entonces brilló la luz. then the shine bright, Y the, dijo, the light shine. Entonces él creyó que era un hombre, So he believed he was a man. el que se paró en medio de los animales divididos. That he stood between the divided animals. Él creyó que era un hombre He thought he was a man. porque pudo ver una antorcha encendida. For he could see a light on. Pero el profeta dice, no era una Torch. antorcha,
Yeah, but Brother Branham says it wasn't a torch. era el logos, It was the logos. la columna de The fuego, pillar of fire. parada entre los animales Standing divididos. between the animals divided. Y allá estaba Abraham a un And lado. Abraham was there aside. Abraham no fue invitado, Abraham wasn't invited. no fue llamado. He wasn't called. Abraham no se paró entre los animales. Abraham didn't stood between the Dios animals. lo dejó fuera God left him outside. y Dios firmó el contrato. And God signed the contract. Él mismo. He by himself. Y dice, y en Yes, aquel sir. día In hizo that day. Jehová el pacto. Firmó Dios el pacto God con signed Abraham the diciendo, covenant with Abraham, saying, parado entre los animales, standing in the midst of the le animals. repitió las promesas. He repeated the promises. Era algo maravilloso. It's something marvelous. Porque dice el hermano Branham, For Brother says, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. salvation doesn't have nothing to do with us. Nada podemos hacer por Nothing ello. we can do. Dios no nos llamó God didn't call a us este contrato. to this contract. Dijo, Él mismo lo firmó. He signed it. Él lo himself. firmó con sangre. He signed it with blood. Él lo hizo Él mismo. He did it Todo, himself. All of it, completo. completely. Consumó el contrato He consumed the contract. y se lo entregó He firmado finished the a Abraham. contract. Consummated the contract and give it signed to Abraham. Es algo hermoso. It's something beautiful. No es algo que nosotros debemos hacer. It's not something that we A- have to Ahora do. el hermano Have to do. Branham mira hacia No. el Calvario. Abraham sees unto Calvary. Cuando Dios dividió a su propio hijo en When dos, God divided his own son in two, el cuerpo y el the espíritu, body and the y spirit, lo partió. and he broke Y it. Dios estaba allí firmando el And contrato. God was there signing the contract. Porque viene el día, dijo For el the Señor, day comes, said the cuando Lord, yo haré nuevo contrato when I con will do vosotros. a new contract with you. Ajá, un nuevo contrato no escrito en tablas A de new piedra. contract not written in the stone, in stone tables, Ajá, tablets, tablets, sino escrito en corazones. but written in hearts. Dios lo hizo todo. God did everything. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, yo he pisado el lagar del vino, I had stood in the the vine press, vine press de la ira de Dios. of the wrath of God. Yo lo hice solo I did it all by y myself, nadie vino allí and conmigo. nobody came there with me. Por eso es que Dios tuvo que permitir que sus apóstoles se fueran. That's why God has to allow his apostles Porque to si leave. Pedro to hubiera leave. estado ahí, For if Peter would have been there, él hubiera sido también incluido. he would have been included. Dios solo permitió a Juan God only allowed John para que cuidara a María, to take care of Mary, pero no a él. but not him. Ujú. Ni siquiera María fue incluida. Not even Mary was included. Le dijo, mujer, ahí está tu hijo. He toma- said, Sí. woman, there's your son. Apártate porque este contrato lo firmo yo Get solo. away because I signed this contract by myself. Y lo firmó. And he signed it. Y se levantó en la mañana de And resurrección in the morning of resurrection, he stood para up darle este contrato a todo aquel que en él crea. to give this contract to every soul, so whosoever in him believeth. Terminemos. Let us finish. Hebreos 13:20. Hebrews 13:20. Ajá. Y al Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Now, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, el gran pastor de las ovejas, the great shepherd of the sheep, por la sangre del pacto eterno, through the blood of the everlasting covenant. el contrato eterno, The everlasting covenant, Nunca contract, tendrá covenant. fin. It will never have an end. os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria y por los siglos de los siglos. Make Amén. you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Estos son los fundamentos bíblicos So these are the biblical foundations de esta gran enseñanza. of this great teaching. Vamos a entrar a algunos detalles de esto We're going to get into some details of this el próximo culto next service. y que Dios pueda ayudarnos a So may entender. God help us to understand. Ahora, tenemos que tener algo en que fundar nuestra fe. We had something in what to place our faith, a foundation to place our faith. A Abraham fueron dadas las promesas To Abraham were the promise y given. las promesas de Abraham pasaron a Cristo And the promises of Abraham went to y de Christ. Cristo pasan a And from nosotros. Christ they come unto us. Si nosotros creemos con la fe que tuvo If Abraham we believe with the faith that Abraham had y estando muertos en Cristo, and being dead in nos Christ, convertimos en la simiente verdadera de Abraham we become the real seed of Abraham, y conforme a la the true promesa seed of Abraham, los according to the herederos promise.
the heirs, los herederos de todas las cosas, the heirs of all things, los herederos de la concesión real. the heirs of the royal grant. ¿Se acuerda de eso? Do you remember that? La concesión de realeza. The royal grant, Ahí está la concesión, there's the royal el grant, contrato firmado the signed de contract Dios con Abraham. of God with Abraham. Oremos. Let us pray. Padre, te pedimos tus bendiciones. Father, we ask your blessings. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Speak unto our hearts. Revélanos estas cosas Reveal these things. y déjanos escudriñar lo que tu And let us profeta dice search sobre what your ellas. prophet says about them. Bendiga a cada uno de mis Bless hermanos. every single one of our brethren. Mientras esta semana comienza, While this week starts, provee, bendice provide and bless en cada hogar, in every household. sana cada enfermo. Heal every sick. Bendice, Señor, el brazo de Sean Bless the honor of Shani, para que sea completamente that he restaurado. may be completely Y restored. bendice, Señor, también a Amy And bless also Amy, para Lord, que sea fortalecida that she may be strengthened, y que todo dolor se vaya de su and that every cuerpo. pain gets away from her little body. Bendiga a Pau con su mano. Bless Paul with her Bendiga a hand, cada uno de aquellos que están en necesidad. and bless every single one that is in En el need. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless every single one of you.